Muchas gracias a la doctora. Continuando con nuestro programa, me permito presentar a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Didilia Elena Bejarano Vázquez. Ella es médico, cirujano y partera por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene su especialidad de ginecología y obstetricia en el Centro Médico Nacional del Noreste de la ciudad de Obregón, Sonora. Así también realizó su subespecialidad en biología de la reproducción en nuestra querida UMAE, que está avalada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la generación 4. Está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y le pido por favor a todos un aplauso para la doctora. Adelante, doctora. Muy buenos días, agradezco infinitamente la invitación al comité organizador, en especial a mi maestro, el doctor Luis de la O, y a los profesores adjuntos, el doctor José Manuel González y la doctora Cristal de Santiago. El tema que nos va a tocar impartir el día de hoy es inducción de ovulación en pacientes de baja complejidad. Bien, los objetivos de esta plática los vamos a abreviar en ciertas generalidades, definiciones. Vamos a ahondarnos un poquito a la teoría porque no podemos hablar de inducción de ovulación sin conocer la fisiopatología, los principios fundamentales, hablar también brevemente y conciso de los agentes utilizados para la estimulación ovárica, en qué tipo de pacientes, cuál va a ser nuestros criterios para la selección de pacientes, cuál es la evidencia o qué dice la literatura, la bibliografía a nivel mundial y la experiencia en nuestra UMAE 23. El término de reproducción asistida de alta complejidad implica la manipulación de gametos, estimulación ovárica controlada que requiere la intervención de un laboratorio y no así lo que se define como baja complejidad, es decir, lo que únicamente se relaciona con inducción o estimulación de la ovulación más inseminación intrauterina o coito programado. La inseminación intrauterina se recomienda como tratamiento de primera línea en pacientes jóvenes con infertilidad de distintas etiologías como el factor masculino, infertilidad inexplicable, trastornos ovulatorios, más frecuentemente el síndrome ovar poliquístico o las pacientes con anovulación de otras causas. Hay que tener la diferencia en lo que es la inducción de ovulación o bien una estimulación ovárica controlada. La primera se refiere a ciertas intervenciones terapéuticas, puede ser medicamentosas, dieta, tratamientos alternos para tratar de inducir el desarrollo monofolicular o la inducción de un óvulo en esa paciente que es anovuladora, mientras que la estimulación ovárica controlada se refiere a estimular el desarrollo mono o multifolicular para llevar a cabo los distintos tratamientos de reproducción asistida. La estimulación ovárica con inseminación intrauterina o el coito programado estrictamente requiere que el número de folículos que se vayan a estimular sean entre 1 y 3, no un número mayor a 4, ya que se considera ya fuera del parámetro de lo que es la baja complejidad, y aquí es donde entra la definición de la baja complejidad. Por ahí, además de evidencia, pues vamos a hablar de experiencia, y uno de mis maestros decía, pues de baja complejidad tiene poca complejidad el tratar de estimular a una paciente y no irnos más de la cuenta o no tener complicaciones adversas como hiperestimulación ovárica o bien embarazos múltiples. Entonces, para nosotros, biólogos de la reproducción, pacientes de baja complejidad realmente suelen ser a veces un mayor reto que la paciente de alta complejidad. Para hablar un poquito de estadística o epidemiología, las tasas de fecundidad mensual aumenta 3% basal, más o menos alrededor con una estimulación ovárica y solo 7.5% cuando se utilizan gonadotropinas asociados a inseminación intrauterina. Con citrato de clomifeno se obtiene una tasa de fecundidad mensual del 8% y con gonadotropina se puede ascender hasta un 17%. Esto es hablando de baja complejidad. Entonces, he hablado un poquito de la fisiopatología
para saber cómo van a actuar los agentes medicamentosos para inducción de ovulación, pues tenemos que el eje que rige esta acción medicamentosa viene desde el hipotálamo a través de la secreción de la GnRH, quien estimula a la hipófisis anterior para la producción de gonadotropinas FSH, LH, que a su vez estimulan al órgano blanco que es el ovario. El ovario, quien a través de sus células de la teca o la granulosa pueden producir estrógenos, andrógenos, progestágenos, quien mediante retroalimentación negativa hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo, aumenta los pulsos de GnRH y así es como se da la producción o la foliculogénesis. Quiere decir que para que haya ovulación se requieren mecanismos endógenos, endocrinológicos, que van a regularizar este ciclo de manera sincrónica con el endometrio, con el ovario, a fin de que una paciente ovuladora o sin trastornos de la ovulación cuenta con los parámetros basales de FSH, estradiol en la primera etapa del ciclo y el pico de LH a mitad del ciclo y progesterona en segunda fase. La foliculogénesis entonces la vamos a dividir en aquellas que son dependientes o independientes de gonadotropinas o bien sensibles a gonadotropinas, que es donde nosotros vamos a incidir en el tratamiento de estimulación ovárica, que es a partir del segundo, tercero, cuarto o máximo quinto día del ciclo para iniciar una estimulación ovárica. Por supuesto que el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno día del ciclo también es dependiente de gonadotropinas, pero para obtener mejores resultados en la estimulación ovárica habríamos que iniciar un tratamiento dentro de los primeros 2 a 5 días del ciclo menstrual y posteriormente continuar dependiendo del esquema de tratamiento hasta el día 9 o 10 del ciclo, que es cuando continúa siendo sensible o dependiente a gonadotropinas. Entonces, este es un esquema de sistema de 2 células, no vamos a ahondar mucho en eso, en donde se comprueba que a través de las células de la teca y de las células de la granulosa, con su precursor que es el colesterol, se da la foliculogénesis cuando se encuentra el equilibrio entre lo que es la producción de estrógenos a través de las células de la granulosa y la producción de andrógenos a través de las células de la teca. Y aquí algo que quise puntualizar, porque es parte de los mecanismos de acción de uno de los agentes utilizados, pues es la intervención de las aromatasas P450, que es la que interviene directamente en la célula de la granulosa para la producción de estrógeno. ¿Qué determinantes tenemos para la estimulación ovárica controlada? La edad, que es el factor pronóstico aislado de fertilidad más importante. El perfil hormonal de la paciente, es decir, la evaluación del eje hipotálamo-hipófisis, la carga folicular de la paciente, antecedentes de la respuesta de estimulación, es decir, si esta ha sido una paciente que ya ha sido tratada previamente en ciclos de reproducción asistida y otras causas asociadas. Me refiero a estos a pacientes que tienen algunos otros problemas de fertilidad como miomatosis, endometriosis o algunas otras causas que alteren la ovulación de estas pacientes. Es conocido que las mujeres al momento de nacer nacemos con un determinado número de óvulos, que esto se va deteriorando o se va acabando conforme pasa el tiempo, considerándose a partir de los 31 años una disminución del 30% de nuestra capacidad reproductiva y así paulatinamente llegándose a los 41, 42 años, que ya se considera muy bajas probabilidades de obtener un embarazo de manera natural por medio de ovulación natural. Hablando de los agentes utilizados para estimulación ovárica, bueno, conociendo la fisiología o cómo es que funciona nuestro sistema de manera normal para inducir ovulación, pues vamos a conocer la farmacocinética y la farmacodinamia de cada uno de los agentes utilizados. No vamos a mencionar cada uno de ellos de manera particular, únicamente las perlas que nos debemos de llevar para pacientes de baja complejidad, sabiendo que no hay un esquema idóneo para o una receta de cocina para estimular la ovulación, sino que se debe de individualizar en cada una de las pacientes dependiendo de las características clínicas, edad y todo lo demás mencionado determinantes para la estimulación ovárica.
El caballito de batalla, que es el citrato de clomifeno, que sigue siendo el tratamiento de primera línea para infertilidad inexplicable. Ahorita vamos a hablar un poquito de la diferencia en pacientes que tienen infertilidad inexplicable o bien síndrome de ovario poliquístico. Es un medicamento pues sintetizado desde los años 50 y que está relacionado con tasas de ovulación hasta en un 80%. Bueno, pero el objetivo pues sí es que ovule, pero pues también que se embarace, y esto está relacionado únicamente en el 50% de las pacientes. Es un derivado del trifeniletinilelo no esteroideo, tiene propiedades tanto agonistas como antagonistas de los estrógenos, es decir, se considera un antiestrógeno, pero solamente actúa de manera adecuada cuando la cantidad de estrógenos es adecuada en la paciente. Parte de las preguntas que también se hicieron en la sesión iterativa, pues era qué pacientes van a responder o no a citrato de clomifeno. Bueno, estas pacientes requieren un nivel de estrógeno adecuado para poder, por el mecanismo de acción de este medicamento, para poder que tenga una eficacia o un desarrollo monio o multifolicular. Se filtra por el hígado, se elimina por las heces y el 85% de este medicamento se elimina en una semana. El citrato de clomifeno tiene dos componentes o dos esteroisómeros. El que es el activo es el enclomifeno, que es el más potente y es el que está relacionado con las funciones de inducción de ovulación. Tiene una vida corta o una vida más breve que la otra sustancia del citrato de clomifeno, que puede durar, o su concentración puede durar hasta una semana. A esta sustancia, que es su clomifeno, es el que se les atribuye el efecto deleterio sobre el endometrio, ya que se considera un antiestrógeno. Entonces, el citrato de clomifeno actúa ocupando los receptores de estrógenos centrales, es decir, ocupa el lugar del estrógeno en los receptores. Esto hace finalmente que el agotamiento de los receptores estrogénicos impida una interpretación exacta de las concentraciones de estrógeno y las concentraciones son inferiores a la realidad. Entonces, al bloquear el receptor del estrógeno, aumenta la frecuencia o los pulsos de la GnRH, aumentando así, como lo hablamos en la fisiopatología, el aumento de las FSH y LH para el órgano blanco, que es el ovario, producir o bien el desarrollo de folículos ováricos. Quiere decir que en las mujeres que ovulan aumenta la frecuencia de pulsos de GnRH y en las mujeres que no ovulan aumenta la amplitud de estos pulsos. Pero además de sus acciones estrogénicas centrales, como les mencionaba, pues tiene también factores o acciones deleterias sobre el moco cervical o el endometrio, por lo que debe de ser considerado o no considerado utilizar en mujeres mayores a 35 años, que es cuando se tiene también una baja de estrógenos también de manera fisiológica. Va a inducir, como lo comenté, hasta en un 80% la ovulación. En anovuladoras la tasa de embarazo va a ir a aproximadamente el 15%. Sin otros factores de riesgo podemos irnos por arriba del 20%. No obtenemos más de 6-9 ciclos tasas de embarazo superiores al 70%. Es inapropiado, como comenté, el uso de citrato de clomifeno arriba de 35 años. Y si no se consigue gestación en 3 a 6 ciclos, no tiene caso continuar por tiempo prolongado esta pauta de tratamiento. Hay que pasar a otro medicamento, bien otras técnicas de alta complejidad. Y algo muy importante que se relaciona resistencia al citrato de clomifeno hasta en el 20% de las pacientes, sobre todo cuando tienen un índice de masa corporal por arriba de 30, o bien en aquellas pacientes que se relacionan con resistencia a la insulina. Se utiliza del 3.º al 5.º día del ciclo menstrual, únicamente por 5 días. La primera pauta es 50 miligramos al día. Si no responde la paciente, siguiente ciclo 100 miligramos, hasta una dosis máxima de 150 miligramos que es aprobada por la COG. FDA únicamente aprueba hasta 100 miligramos. Dosis por arriba de 200 no se relaciona con mayores tasas de éxito. El letrozol es un derivado del triazol, también actúa, es un antiestrogénico,
A diferencia del citrato de clomifeno, este inhibe directamente el estrógeno a través de la célula de la teca, inhibiendo la P450 aromatasa, bajando los niveles de estrógeno en sangre. Hay retroalimentación negativa hacia el eje y por ende producción de FSH para el desarrollo folicular. Cuenta con una vida media más corta que citrato de clomifeno, que es de 45 horas. Tiene una tasa de ovulación alta también del 80% y en ciertos estudios que ahorita vamos a revisar está relacionado con menor embarazo múltiple versus citrato de clomifeno. Las gonadotropinas para baja complejidad no deberían de ser la primera línea para tratamiento. Únicamente estamos reservados en aquellas pacientes que tienen resistencia al citrato de clomifeno o bien en aquellas pacientes que después de 3 a 6 ciclos de citrato de clomifeno con buena respuesta no han tenido los resultados esperados, tomar en cuenta este tipo de medicamentos para mejorar la función ovular y la tasa de recién nacido vivo. Las indicaciones de la gonadotropina que ya las mencioné ahorita, están relacionadas únicamente en pacientes que tienen resistencia al citrato de clomifeno, una infertilidad inexplicada o bien pacientes que van a ir a una técnica de reproducción asistida de alta complejidad. Es difícil detallar cada uno de los medicamentos, como les comentaba, por obviamente razones de tiempo. Sin embargo, vamos a mencionar que el tratamiento con gonadotropinas requiere un seguimiento más estricto y sobre todo la pauta de tratamiento que debe llevar el médico con la paciente para evitar que haya complicaciones severas asociadas a este tipo de medicamentos como hiperestimulación ovárica o bien embarazo múltiple. El tratamiento combinado con citrato de clomifeno y gonadotropinas únicamente se recomienda en pacientes con anovulación resistente al clomifeno y que presentan infertilidad inexplicable. El ciclo o las recomendaciones de dosis es utilizar la misma dosis de clomifeno y a partir del último día del tratamiento de clomifeno combinar alguna gonadotropina, ya sea urinaria, que es la primera elección en pacientes de baja complejidad. Pero los resultados finales de embarazo o tasas de embarazo vivo, recién nacido vivo es exactamente igual que los agentes orales y darle gonadotropinas a la paciente para baja complejidad únicamente incrementa costos y le aumenta el riesgo de embarazo múltiple. ¿Cómo vamos a seleccionar a las pacientes? Es difícil, como les comentaba, establecer un agente ideal para cada paciente, por lo que se hace un esquema en donde englobar las características de la paciente en cuanto a ovulación. En estas vamos a tener a las pacientes que van a tener una normorrespuesta, una paciente con una respuesta exagerada o una paciente con una muy baja respuesta. En las pacientes que tienen una normorrespuesta es la clásica paciente con infertilidad inexplicable, es una paciente que ovula bien, que no se le encuentra ningún otro factor alterado y el tratamiento estándar para este tipo de pacientes es el citrato de clomifeno por su facilidad, por el costo. Hay un debate con inhibidores de aromatasa, en este caso el letrozol, sin embargo citrato de clomifeno sigue siendo el medicamento de primera línea en este tipo de pacientes. La evidencia o lo más reciente publicado por la SMR en el 2020 publica unas guías en las cuales hace ciertas recomendaciones donde se estudiaron o se hicieron un análisis de los años de 1968 hasta el 2019 con metaanálisis, ensayos clínicos controlados, estudios prospectivos y retrospectivos, en lo que se concluyó lo siguiente. Inseminación intrauterina en ciclos naturales no está recomendado, ya que es menos efectivo que la estimulación con inseminación intrauterina y no es más efectivo que el manejo expectante, es decir, dejarla así o inseminarla va a tener exactamente los mismos resultados. Tampoco se recomienda el coito programado con citrato de clomifeno, puesto que no es más efectivo que el manejo expectante, tampoco con inhibidores de aromatasa. Y el coito programado con gonadotropinas tampoco se recomienda, pues los estudios tampoco reportan diferencia en cuanto a la estimulación con los agentes orales, pero sí reportan diferencia en cuanto a las tasas aumentadas de embarazo múltiple.
La inseminación intrauterina con citrato de clomifeno, hay una fuerte evidencia, nivel de evidencia A, fuerza de recomendación tipo A también, que sugiere que la estimulación con citrato de clomifeno e inseminación intrauterina es superior al manejo expectante y a los ciclos naturales. Y la tasa de embarazo múltiple mayor fue del 12.5% en la mayoría de los estudios reportados. La inseminación intrauterina con inhibidores de aromatasa, se recomienda que letrozol con inseminación intrauterina se considera como un régimen alternativo, ya que los estudios pudieran dar resultados similares que con citrato de clomifeno. No se recomienda la combinación con gonadotropinas, pues no reportan mayor tasa de embarazo que los agentes orales y sí mayor riesgo de embarazo múltiple. Y la inseminación con gonadotropinas, pues tampoco se recomienda para baja complejidad. Ojo, estamos hablando de infertilidad inexplicable, ya que no tiene mayores tasas de embarazo respecto a los agentes orales. Este estudio que fue publicado, este metaanálisis que fue publicado en la COG, que incluye 8 estudios aleatorizados controlados de pacientes con infertilidad inexplicable, tiene como resultados que no se encontró una diferencia significativa en prueba de embarazos tratadas con pacientes con letrozol y con citrato de clomifeno, tampoco diferencia en embarazo clínico, nacido vivo, aborto espontáneo. Este estudio que se hizo en China en más de 14,000 ciclos concluye que el letrozol podría tener una mejor opción para la estimulación ovárica en pacientes que son tratadas con inseminación intrauterina. Y el fuerte de este estudio es que letrozol estaba relacionado con menores tasas de embarazo múltiple, por lo que es considerado en esos países el letrozol como primera línea de tratamiento. Entonces, para pacientes con infertilidad inexplicable, en resumen, no se recomienda el uso de gonadotropinas y la evidencia sugiere que son 3 ciclos de citrato de clomifeno más inseminación intrauterina, ya que resulta menor tiempo para lograr un embarazo y un menor costo. Las pacientes con hiperrespuesta es aquella paciente, la clásica, que es la paciente con síndrome de ovario poliquístico, que resulta también ser un reto para el biólogo de la reproducción. Ya se ha hablado y ponencias excelentes respecto a este tema. Y aquí hay debate sobre cuál es el medicamento que debería ser utilizado en primera línea. Y aquí en las pacientes con hiperrespuesta se concluye en los últimos estudios que el letrozol debería de ser considerado como tratamiento de primera línea para inducción de ovulación sin otros factores de infertilidad asociados, pues mejora las tasas de ovulación, embarazo y nacido vivo, de acuerdo a la última publicación de la ESRE del 2019. Y en este estudio también que se realizó, publicado recientemente, bueno, este es un estudio un poquito ya antiguo de la SMR del 2004, sin embargo, aquí se soporta que no hubo diferencia entre la administración de citrato de clomifeno con letrozol en pacientes tratadas en ovario poliquístico, no así para infertilidad inexplicable. En las pacientes con pobres respuestas debería de considerarse la gonadotropina como primera línea de tratamiento o bien ser pacientes que de acuerdo a la clasificación de Boloña o de acuerdo a la clasificación de Poseidón, ser pacientes que van directo a una técnica de alta complejidad. En nuestra experiencia o en la UMAE se realizó un estudio en el 2015, finales de 2014 y todo 2015, en donde se realizaron 152 ciclos de estimulación ovárica, donde se englobaron 3 grupos de pacientes. En estos 3 grupos de pacientes fueron estimulados con FSH recombinante sola, combinación de FSH recombinante con LH recombinante versus menotropinas solas. Este es un ensayo clínico controlado que realizó el equipo de biología de la reproducción en el año que les comento, que fue 2015, en donde se obtuvieron los siguientes resultados. FSH y LH recombinante resultó ser una muy buena opción para estimular ovulación en pacientes con infertilidad inexplicable debido a que tenía mayor número de folículos con menos dosis de unidades a utilizar.
eran menos días y menos dosis a utilizar. A pesar de que es un medicamento más costoso, pues ahí el equilibrio estaba en que eran menos días y menos dosis para alcanzar los niveles de estimulación folicular que obtuvimos con FSH recombinante sola o con menotropina solas. Y nuestro estudio concluyó que este debe considerarse como una opción de tratamiento para las pacientes, sobre todo que son resistentes a los tratamientos de primera línea, como son los agentes orales. Este estudio nos llevó a la R 2016, en donde presentamos en un trabajo en cartel nuestro estudio realizado en la UMAI, que fue aprobado para presentación en el Congreso del 2016 de la ESRE. Aquí nuestros maestros que nos acompañaron, que estuvimos presentes en todos y cada una de las pláticas del Congreso. Aquí la evidencia de que allí estuvimos presentando nuestro cartel en compañía de mi profesor titular de mi cartel, que era el doctor Luis de la O. También aprendimos un poquito de training en la paroscopía, la evidencia de que sí estuvimos ahí, y bueno, también la oportunidad de conocer otros lugares y otras culturas, enriquecernos en eso, visitar otros países. Y hacía un poquito de frío, así que los maestros disfrutaban el paisaje envueltos en cobijitas. También tenían café, nada más que no pudimos captarlos con el café. Fue una experiencia muy bonita la que vivimos en ese congreso, y sobre todo la oportunidad de presentar trabajos de calidad realizados en nuestra UMAE. Para concluir, debido a que la mayoría de los estudios no estratifican a las pacientes por pronóstico, es difícil estandarizar un tratamiento. No existe el fármaco ideal, existe seleccionar el mejor medicamento según la paciente. Debemos individualizar y analizar las características de cada paciente para decidir el medicamento ideal para ella, y sobre todo es indispensable conocer el mecanismo de acción y los probables efectos de cada medicamento, porque sí podemos ocasionar daño mayor a las pacientes queriéndolos dar finalmente un embarazo. Y pues también trabajo en la Secretaría de Turismo, entonces los invitamos a Mazatlán, de donde ejerzo actualmente. Mazatlán es un puerto que cada vez está creciendo más. Somos parte de Instituto Vidalia, un instituto en el que se incluyen todas las especialidades en la mujer, y en la cual ya contamos con nuestro centro de fertilidad, que orgullosamente lo presento, Origen Centro de Fertilidad y Familia. Tienen su casa en Mazatlán, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Didilia. Le entrego el diploma y un pequeño presente por parte del comité organizador.